El modelo de Markovich está formado por tres etapas. En primer lugar, tenemos que encontrar el conjunto de posibilidades de inversión y la frontera eficiente de cada inversor. En segundo lugar, tenemos que dibujar las preferencias del inversor mediante las curvas de indiferencia. Y en tercer lugar, tenemos que calcular la cartera óptima de cada inversor combinando el primer y el segundo paso. El conjunto de posibilidades de inversión simplemente es el conjunto de todas las combinaciones posibles de activos con riesgo. En las hipótesis del modelo de Markovich comentábamos que el universo inversor estaba compuesto únicamente por activos con riesgo. Por lo tanto, quedan fuera del CPI, como se suele denominar, quedan fuera todos aquellos activos sin riesgo. Como podemos observar, el CPI tiene una forma característica de paraguas. Por otra parte, la frontera eficiente son todos los puntos del conjunto de posibilidades de inversión que, dado un mismo nivel de riesgo, ofrecen la mayor rentabilidad posible. Entonces, según Markovich, el inversor solo debe tener en cuenta aquellas carteras que se encuentran sobre la frontera eficiente. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la cartera B y la cartera C, observamos que la cartera B no es una cartera eficiente. ¿Por qué? La cartera B nos ofrece un nivel de riesgo, una desviación estándar, de 0,1 aproximadamente, igual que la cartera C. No obstante, la cartera C nos ofrece una rentabilidad esperada mucho mayor, dado un mismo nivel de riesgo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el inversor invierta en la cartera B, porque dado un mismo nivel de riesgo, obtenemos una rentabilidad esperada mayor. Lo mismo sucede si la comparamos con la cartera A, es decir, dado un mismo nivel de rentabilidad esperada, 0,2, 0,02 aproximadamente, la cartera A nos ofrece un nivel de riesgo menor que la cartera B. Por lo tanto, tampoco tendría ningún sentido que el inversor escogiera la cartera B en lugar de la cartera A. Entonces, según Markovich, como ya hemos comentado, todas las carteras que interesan al inversor están sobre la frontera eficiente, que es aproximadamente la línea morada que se sitúa en la parte superior del conjunto de posibilidades de inversión. Una vez tenemos el conjunto de posibilidades de inversión y la frontera eficiente, la segunda etapa consiste en dibujar las preferencias del inversor. Como hemos dicho, las preferencias del inversor se dibujan a través de las curvas de indiferencia. En módulos anteriores comentábamos la gran importancia de tratar al cliente como si fuese único. De hecho, es una de las características que diferencian a un buen gestor patrimonial de uno mediocre, es decir, considerar a cada cliente como lo que realmente es, único. Un activo financiero puede ser idóneo para una persona, pero extremadamente perjudicial para otra. No existen activos buenos ni activos malos, existen activos adecuados para cada perfil del inversor. Entonces, ¿cuál es la cartera que debe seleccionar el inversor? La respuesta la encontramos en las funciones de utilidad, que sirven para medir la satisfacción de un consumidor cuando consume una determinada cesta de productos. Si nos centramos en el modelo de Markovich, cada inversor escogerá aquella cartera que esté sobre la frontera eficiente que le proporcione mayor satisfacción en términos de rentabilidad-riesgo. Así pues, las preferencias del inversor se representan gráficamente mediante las denominadas curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia simplemente son una sucesión de puntos que generan la misma satisfacción. Así, por ejemplo, los puntos de la curva Y generan más satisfacción que los puntos de la curva J y los puntos de la curva K. Cabe destacar que las curvas que se encuentran más alejadas del eje X generan una mayor satisfacción, ya que para el mismo nivel de riesgo proporcionan más rentabilidad esperada. Por último, la tercera etapa consiste en encontrar la cartera óptima del inversor. Sabiendo el conjunto de posibilidades de inversión, sabiendo la frontera eficiente y ya dibujadas las curvas de indiferencia, podemos encontrar la cartera óptima de cada inversor. Es decir, volvamos a la pregunta clave en el modelo de Markovich. ¿Cuál es la cartera óptima del inversor teniendo en cuenta el conjunto de posibilidades de inversión y las preferencias del inversor? La cartera óptima del inversor es aquella en la que coinciden un punto de la frontera eficiente
y un punto de las curvas de indiferencia. Por lo tanto, la cartera óptima se encuentra en el punto de tangencia entre la frontera eficiente y la curva de indiferencia. No obstante, los pesos exactos de los activos que forman esta cartera deben ser calculados a través de un proceso matemático de optimización, que no obstante vamos a dejar para futuros cursos más avanzados. Una vez presentado el modelo, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. Todos los modelos están basados en una serie de hipótesis y si estas no se cumplen, los resultados pueden cambiar significativamente. En este sentido, una de las hipótesis del modelo de Markovich era la suposición de normalidad de los rendimientos financieros. Desafortunadamente, en la realidad esta hipótesis no se cumple prácticamente nunca. Así pues, el modelo pierde cierta validez debido al incumplimiento de esta premisa. En segundo lugar, el mismo hecho de aceptar la normalidad significa que los inversores toman sus decisiones teniendo en cuenta únicamente la esperanza y la varianza. También está demostrado que los inversores tienen en cuenta otros muchos aspectos, ya que la psicología y emociones, por ejemplo, juegan un papel fundamental. Respecto a las preferencias del inversor, el modelo supone que son invariables. Sin embargo, estas cambian en función de las experiencias, ya sean positivas o negativas, el capital disponible, las necesidades financieras, etc. De acuerdo con el modelo de Markovich, el inversor puede repartir su capital únicamente entre activos de renta variable, considerados activos con riesgo, y no los puede destinar a activos sin riesgo. No obstante, sabemos que existen otro tipo de activos donde invertir nuestros recursos, por ejemplo, deuda pública, por ejemplo, derivados financieros, activos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier incumplimiento de estas hipótesis puede cambiar significativamente los resultados del modelo de Markovich. Por lo tanto, tenemos que aceptar los resultados con cierta prudencia.